La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible han ido adquiriendo una importancia progresivamente cada vez mayor dentro de la Diputación Foral de Álava. El Gobierno foral y como institución, la Diputación Foral de Álava es consciente, toma conciencia de la importancia de esta nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible pues en el mismo momento en que se aprueba, en septiembre de 2015, pero hay que destacar que coincide en un momento de arranque de legislatura, ¿no? La Diputación Foral de Álava, el Gobierno foral actual, se constituye en junio de 2015 y, por tanto, pues representa la coincidencia en el momento, digamos, que representa una oportunidad para que ya desde el inicio de legislatura pues la agenda adquiera al inicio tal vez tibiamente, pero poco a poco un papel y una importancia cada vez mayor. Como máxima institución del desarrollo y del bienestar del territorio histórico de Álava, pues la Diputación Foral de Álava, como digo, asume que tiene una responsabilidad clave en la implementación de la Agenda 2030 ya desde el primer momento. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo la institución es responsable de ofrecer los servicios públicos de calidad, tanto pues en materia social, en desarrollo económico, en la construcción de carreteras y en la implantación de modelos de transporte, etcétera, ¿verdad? En ese sentido, pues lógicamente también tenemos que incorporar la filosofía y la letra de la Agenda 2030 en todas esas políticas que desde la Diputación Foral de Álava competencialmente tenemos entre manos. Al mismo tiempo que ofrecer servicios, tenemos también la responsabilidad de propiciar un clima de condiciones favorables para la generación de riqueza, de desarrollo, para también transformar la sociedad con políticas activas en materia de igualdad, de cooperación, de interculturalidad, de derechos humanos. Por tanto, asumimos desde nuestro ámbito competencial que tenemos entre manos una gran oportunidad y un gran potencial para también, en clave de ODS, contribuir a un desarrollo sostenible y a un bienestar cada vez mayor de nuestro territorio. A vista de pájaro, podríamos decir que el territorio histórico de Álava, pues comparativamente hablando, pues se sitúa en unas cotas de bienestar y de desarrollo elevados, ¿no? Podríamos decir que tenemos un tejido industrial muy sólido, que tenemos que nuestra tasa de desempleo pues ronda el 8%, cada mes va descendiendo, que tenemos un nivel de servicios y de prestaciones elevado, que tenemos también pues, un tejido industrial y productivo que exporta pues, a muchísimos países y que compite en un plano internacional. Tenemos también servicios no solo en la ciudad, dirigidos a la población mayoritaria que está en la ciudad, sino también al medio rural. Podríamos decir que tenemos un territorio, como digo, pues socialmente avanzado y con cotas de bienestar elevados. Pero precisamente lo que la Agenda 2030 y los ODS nos llaman también es no solo a atender a esos datos más generalistas o hacer una fotografía más a vista de pájaro, sino a entrar más en el detalle y de que fomentemos sociedades socialmente cohesionadas donde nadie se queda atrás, como dice la propia agenda. Por ello tenemos que atender, como dice la agenda también, a las poblaciones más vulnerables. Y el territorio histórico de Álava no está libre de esas amenazas o de esos riesgos. Por ejemplo, pues tenemos un territorio donde la mayor parte de la población, el 75%, reside en la ciudad. El 75% de los alaveses y alavesas gozan de los servicios que encuentran en una ciudad, pero el 25% restante tiene más dificultades o podría tener más dificultades para tener esos mismos servicios y oportunidades. Es, por ejemplo, en esa población del medio rural donde tenemos que pensar, en quien tenemos que pensar para que también los mismos derechos, las mismas oportunidades y los mismos servicios lleguen a esa zona rural. También, por ejemplo, a nadie se nos escapa que existen amenazas en cuanto a derechos sociales adquiridos en las últimas décadas y que ahora, mediante algunas o a través de algunas corrientes, pues se pueden ver amenazadas. Pues bueno, son todos esos ámbitos en los que tenemos que incidir para que el desarrollo sostenible del territorio histórico de Álava sea efectivamente sostenible y sea lo más cohesionador posible. En este escenario, la Diputación Foral de Álava asume en su plan de gobierno pues el compromiso y la responsabilidad de empezar con la implementación de la Agenda 2030 ya desde el principio de legislatura. Por ello, como digo, lo incorporamos a nuestro programa de gobierno que se elaboró a lo largo del 2015 y se aprobó en marzo del 2016.
Partimos además de 3 cuestiones clave que también apunta la agenda. Por un lado, establece o fija unos parámetros de desarrollo interconectados, rompe con la dicotomía norte-sur. Por otro lado, también se otorga un papel especial a los gobiernos no solo estatales, sino también a los regionales o locales, donde podríamos, como Diputación, ¿no?, conjuntamente con otras instituciones, jugar también un papel. Y, en tercer lugar, la agenda hace un llamamiento a un modelo de desarrollo transversal e integral. Por tanto, la Diputación Foral de Álava también, en los ámbitos competenciales donde estamos, podemos contribuir a ese desarrollo sostenible económicamente hablando, socialmente hablando y ambientalmente hablando. Partiendo un poco de esas cuestiones clave que apunta la Agenda 2030, como digo, nos hacemos eco de la misma a través de su incorporación en el programa de gobierno, y a partir de ahí, en el año 2016, digamos que nos ponemos a trabajar ya en serio o ya más intensamente, ¿no? Por un lado, el año 2016 representa, en una primera fase, el año de diagnóstico y de situarnos, ¿no? ¿Cómo estamos como institución del territorio en materia de desarrollo sostenible? Para ello, aunque veíamos potencialidad a la agenda, necesitábamos ver realmente dónde encontrábamos esas conexiones, dónde se podía producir esa contribución de nuestras políticas a la consecución de la agenda. Además, existían pocas experiencias en nuestro alrededor, no hacía más que un año desde que se había aprobado la agenda, por tanto, nos enfrentábamos a un terreno un poco inexplorado. Ante ello, vamos tomando en ese momento, en el año 2016, una serie de decisiones, y tomamos la decisión, por un lado, de impulsar desde el Gabinete de la Diputación Foral de Álava esta materia, ¿no? Que la implementación de la Agenda 2030 tenía que residir en el Gabinete del Diputado General. ¿Por qué? Pues por ello, por lo que decía, del carácter transversal e integral de la agenda. Había que romper esa barrera de que el desarrollo o el fin de la pobreza, etcétera, pues solo son cuestiones vinculadas al área de cooperación, etcétera, sino que, ya la globalidad, la totalidad de la institución tenía ya un papel que jugar. Se conforma también, otra de las decisiones estratégicas que se toman es la conformación de un grupo motor, donde ahí sí el papel del área de cooperación juega un papel importante, digamos, por la transición y por la evolución que los ODS tienen de los ODM. Y otra de las decisiones que también adoptamos, que también adquieren un papel importante, es buscar alianzas internas. El Departamento de Medio Ambiente, por ejemplo, también es un aliado internamente importante, porque también las políticas de desarrollo sostenible en el área de medio ambiente también ya tienen una trayectoria, y el eje ambiental dentro de la agenda es importante, ¿no? Y buscamos también un aliado estratégico, que en este caso fue UNESCO-Etxea, con quien hemos colaborado en estos 3 años. En esa primera fase, hacemos de situación y de diagnóstico, como digo, hacemos un primer análisis de cuáles son nuestras herramientas, nuestros instrumentos que manejábamos entre manos en ese momento para el logro y la consecución de los ODS. Y hacemos ese análisis de nuestros planes sectoriales, nuestros planes estratégicos sectoriales, para ver si realmente esos instrumentos con los que vamos a trabajar de planificación y ejecución pueden ser una herramienta útil para la consecución de los ODS. Y se constata que sí, que efectivamente aquella intuición que surge ya con la aprobación de la agenda en 2015, ya en 2016, entrados ya en materia, veíamos que efectivamente teníamos entre manos instrumentos útiles. Por tanto, ese primer año es de situación, de diagnóstico y de conocer un poco la realidad y el entorno en el que nos movíamos. Fue un año importante, porque lo primero en lo que hay que, yo creo que arrancar es en el conocimiento y en la interiorización de la agenda, ¿no? Para cualquier tipo de organización. En este caso estamos hablando de una institución como Diputación Foral de Álava, pero puede ser cualquier otra organización, porque no podemos olvidar que también la agenda llama a la sociedad civil y llama a las empresas a involucrarse en ella, ¿no? La segunda fase, que coincide también un poco con el año 2017, nos sitúa un poco en la asunción de ese compromiso ya de manera más pública, ¿no? Detectamos que el desconocimiento
es absoluto de la agenda en el año 2017, tal vez todavía también el desconocimiento bueno, pues es amplio, pero vamos mejorando, claro. Pero como digo, en el año 2017 todavía el desconocimiento es bastante amplio y nos proponemos que a través de la asunción formal y pública de la Diputación podemos contribuir a que la sociedad alavesa empiece ya a conocer lo que es la agenda, ¿no? Y por ello, bueno, pues esa difusión la realizamos tanto internamente a través de una sesión de formación para el personal político y técnico de la Diputación, pero también en septiembre del 2017 realizamos un acto y una aprobación formal a través del Consejo de Gobierno del compromiso que la Diputación Foral de Álava adopta con respecto a la agenda y los ODS. Aquel acto formal, presidido por el diputado general, tuvo lugar en la Plaza de la Virgen Blanca, en la que también participó el alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, y bueno, pues aquel acto pues sirvió de alguna manera para transmitir y trasladar a la sociedad alavesa de que la Diputación Foral de Álava ya, digamos, asumía formalmente y oficialmente su compromiso con el desarrollo sostenible que promulga la agenda. Además, bueno, pues ese acto, digamos que lo reforzamos con la presentación de una exposición informativa que, bueno, pues daba cuenta un poco de cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible y cuál es su posible aplicación en nuestro territorio. El año 2018 representa, digamos, una tercera fase o un tercer paso en nuestro recorrido y en nuestro proceso de implementación de la agenda en el territorio. Esta tercera fase, este año 2018, estuvo caracterizado principalmente por la búsqueda de alianzas. La búsqueda de alianzas en un sentido amplio. Por un lado, seguíamos con nuestra alianza con UNESCO Etxea. Por otro lado, también iniciamos un proceso en colaboración con el resto de instituciones de Euskadi, Gobierno vasco, las otras dos diputaciones y los 3 ayuntamientos de Gasteiz, Donosti y Bilbao. Y bueno, pues de alguna manera ya las instituciones, en nuestro caso, pues vamos adquiriendo esa conciencia y vamos identificando y detectando esa necesidad de también ir aliándonos entre nosotras. Y sobre todo, a nivel de territorio, lo que la Diputación Foral de Álava impulsa es la conformación, la creación de una alianza alavesa para el desarrollo sostenible. Esta alianza alavesa pues, representa, digamos, un paso cualitativo importante en ese objetivo marcado, ¿no?, al principio de difundir la agenda y de conseguir que cada vez más agentes se adhieran a ella. ¿Por qué? Bueno, pues porque, por lo que decíamos antes, no solo las instituciones estamos llamadas a implementarla, sino que también el sector empresarial y la sociedad civil. Por ello, bueno, pues hace un año, en abril del 2018, arrancamos un proceso de identificación de posibles agentes para la conformación de esta alianza alavesa para el desarrollo sostenible. Veíamos claro que tenía que ser plural, que tenía que ser diversa en cuanto a ámbitos de actuación de las instituciones, también diversa en cuanto a si tenían que ser instituciones públicas o privadas, queríamos que fuera lo más diverso posible, y también diversa en cuanto al grado de conocimiento y de compromiso en esos momentos con respecto a la agenda. ¿Por qué diversa? Bueno, pues porque creíamos que la alianza tiene que ser un espacio de enriquecimiento mutuo y porque también creemos que la alianza bueno, pues, tiene que representar de alguna manera la propia sociedad, es decir, el grado de conocimiento de la agenda y el grado de compromiso a día de hoy con respecto a la agenda de la sociedad pues es diversa y es, bueno, pues diferente en según qué casos, ¿no? Por ello, bueno, pues creíamos que la alianza podía ser un espacio de aprendizaje y de enriquecimiento no solo para los propios agentes, sino también, lógicamente, que luego esa alianza podía contribuir a que la agenda vaya cada vez siendo más conocida a lo largo y ancho de nuestro territorio. Por ello, en abril del 2018, como digo, iniciamos ese proceso de identificación de esos agentes y, bueno, pues fuimos poco a poco viendo que podíamos abarcar bueno, pues una amplísima cantidad de agentes, pero bueno, finalmente
constituimos una agenda de 50, una alianza, perdón, de 50 agentes que creíamos que tenían ese potencial, ¿no? Reuniendo esas características que decía. En ese proceso de ir sumando agentes a la alianza, pues constatamos esas ideas o esa intuición que teníamos de que el grado de conocimiento era diferente. Pero en todas ellas veíamos que enseguida, en cuanto escuchaban oír hablar de la agenda, o bien se sentían identificados con ella, o porque ya venían trabajando pues, en el ámbito del desarrollo humano, el desarrollo sostenible, pues años, o bien porque les gustaba la música, decían, sí, sí, yo quiero contribuir a ese proyecto común, a ese proyecto compartido, no solo a nivel de territorio histórico de Álava, sino también, pues, al fin y al cabo, a la construcción de un mundo mejor. Por ello, bueno, pues, fue un proceso muy satisfactorio, muy agradable, y por fin pudimos conformar esa alianza de 50 agentes. La verdad, he dicho por fin, pero bueno, la verdad es que no costó mucho por aquello de que decía que la recepción, ¿no? por parte de estos agentes fue muy positiva. Y así, pues en una sesión que celebramos en un acto también público que realizamos en septiembre de 2018, se hizo pública la Alianza Alavesa por el Desarrollo Sostenible, y en ella pues, todos los agentes, los 50 agentes que forman parte de la alianza, pues adquirían una serie de compromisos para la implementación en sus ámbitos de actuación de la agenda y de los ODS. Esta alianza, por supuesto, sigue viva, sigue más viva que nunca. En este año 2019 hemos realizado cuatro diálogos de la alianza, las hemos llamado así, y en cada una de ellas hemos abordado cuestiones diferentes, respondiendo o reflexionando un poco en torno a grandes interrogantes, ¿no? que giran en torno a la alianza. Por un lado, bueno, ¿qué debemos hacer como organizaciones internamente? ¿Cómo podemos ser coherentes con respecto a la agenda, ¿no? internamente? ¿Y cómo podemos alinear nuestros procesos, nuestras estrategias, nuestra organización? Bueno, pues contamos con dos experiencias prácticas, con buenas prácticas además de dos entidades de aquí del territorio, y pudimos profundizar y reflexionar en torno al valor que tiene, ¿no? Y a las oportunidades que alinearnos como organizaciones coherentemente con la agenda nos ofrece. En una segunda sesión, en un segundo diálogo, pudimos reflexionar acerca de cómo percibe la sociedad que nosotras como organizaciones estemos queriendo contribuir al desarrollo sostenible. Bueno, en aquella sesión una de las grandes interrogantes que surgió fue: ¿lo valora realmente? ¿Es la sociedad consciente de lo que estamos aportando como organización, como institución, como sociedad civil o como empresa? Bueno, pues ¿es consciente la sociedad? Y ahí la respuesta general era pues no es consciente porque no lo conoce, ¿no? Y de ahí que, bueno, pues eso nos dio pie también a buscar respuestas en un tercer diálogo, que fue, bueno, si no lo conoce, hagamos que lo conozca, ¿no? Y ahí trabajamos en qué posibles herramientas tenemos entre manos para que la sociedad conozca la agenda, y el valor de la comunicación para que bueno, pues, cada vez ir sumando a más agentes y a la ciudadanía en general en favor de los ODS. Y en una cuarta sesión, en un cuarto diálogo, hemos trabajado también bueno, el valor de las alianzas, ¿no? El valor de las alianzas en tanto que, bueno, como entidad o como organización en solitario, pues poco podemos hacer. Sí que podemos trabajar internamente, etcétera, pero nuestras actuaciones y el valor de las mismas se multiplica si conseguimos aliarnos, sumar y buscar sinergias con otras entidades que comparten los mismos objetivos y que queremos remar en la misma dirección. Por tanto, bueno, pues en esa fase estamos actualmente. Vamos a seguir nutriendo, alimentando y ampliando la Alianza Alavesa por el Desarrollo Sostenible en este año, y bueno, pues hemos extraído muchas, no tanto respuestas, sí preguntas en estos diálogos de la Alianza Alavesa, y nuestro objetivo es ir buscando respuestas ahora a todas esas preguntas y hacerlo en alianza y buscar esas colaboraciones dentro y fuera de la propia Alianza Alavesa por el Desarrollo Sostenible.
Es un proceso que va creciendo. En general, la implementación de la Agenda 2030, decía al inicio, que ha sido pues, un terreno nuevo, inexplorado para nosotras al principio, pero hemos ido aprendiendo o estamos aprendiendo según vamos andando el camino, ¿no? Y no son las actuaciones que estamos llevando a cabo, no son actuaciones aisladas, sino que vemos que todo se retroalimenta entre sí, que esto es una bola de nieve que va creciendo y que bueno, que necesitamos trabajar en alianzas, trabajar en colaboración y no perder ese horizonte de 2030, ¿no? Para no lo que ahora parece largo plazo, para que no nos encontremos que ya bueno, pues, se nos ha ido una oportunidad de entre las manos, ¿no? Por tanto, bueno, pues desde la Diputación Foral de Álava es en lo que estamos trabajando. En definitiva, estamos trabajando tanto internamente como externamente, internamente alineando nuestras políticas públicas con los ODS e internamente bueno, pues queriendo hacer que cada vez sean más los agentes y más la población que se compromete con la agenda y que en su día a día bueno, pues quiere contribuir a su implementación y a la consecución de los ODS.